pasa nada, al contrario. Y además, esto demuestra que todo lo que dice Xóchitl Gálvez son mentiras, que este planteamiento que hace de que ella fue humilde y que salió adelante gracias a la venta de gelatinas es una mentira. Sus mismos familiares lo han exhibido en entrevistas, como es que, al contrario de lo que ella dice, ni vivía en una choza, vivía más bien en una casa que hasta jardín tenía ahí en Hidalgo, ni caminaba durante horas para llegar a la primaria y la secundaria, porque a cuadras de su casa estaba la escuela a la que fue, y ni tampoco pues tuvo que enfrentarse a serias problemáticas para sacar adelante su vida, como muchos mexicanos que, como bien menciona Ricardo Sevilla, pues no tienen esas mismas, mire, no solamente oportunidades, la oportunidad de poder estudiar en una escuela privada, después en una universidad privada, sino los contactos, las palancas que todos estos infames del echaleganismo sí tienen, ¿no? Como el tipo de los pantalones de cuero, que es una infamia el tipo, ¿no? O sea, él, más que todos, que hoy defiende a Xóchitl Gálvez por hacer estos comentarios, pues no podría, más bien menos que todos podría hablar, ¿no? Que es el junior de un junior, que toda su vida lo ha tenido todo peladito y en la boca, que verdaderamente sorprende muchísimo, le hayan dado un espacio hasta en Estrella, ¿no? Que es una de las peores cadenas acá hispanas en Estados Unidos. Ese es el que menos podría hablar del echaleganismo. Tendría que hacerlo, no sé, ¿no? Un Benito Juárez, en todo caso, y son casos extremadamente escasos. Le pido al equipo que nos grabe porque ya pues, se convirtió en varios temas donde tú quieras abordar, querido Paco, en este tu turno en la mesa, ya sea la arrastrada de Luis Gil y que Ricardo dice se trata simple y sencillamente de un engaño para que se pueda subir el carro de la Cuarta Transformación, o bien las infamias de Xóchitl Gálvez. Es tuyo el micrófono. Mira, Toño, yo voy a tomar otro ángulo, bueno, que de lo que decía este tipo de economista, que son los economistas formados bajo el ala protectora del PRI o del PAN, y que nunca te discuten con datos, sino con el estómago, porque odian a López Obrador. Y lo voy a platicar, mira, a partir de experiencia propia. En 2016 publiqué un libro que se llama Los Depredadores, solo con datos de Hacienda del Banco de México, sobre por qué el desastre económico de este país. Mira, ellos no quieren ver la realidad. Este país se levantó sobre un océano de mentiras, desde 1946 en diciembre hasta que termina el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este país tenía el peor salario, el peor de América Latina, sin incluir Cuba ni Venezuela, que son otros casos. El peor. No se aumentaba el salario, se aumentaba el salario mínimo de a cuentagotas, Es la primera vez en la historia de los presidentes civiles, quiero decir, que no tenemos una devaluación, no tenemos una crisis sexenal, no tenemos un Estado débil. Este país, hasta el 30 de noviembre de 2018, perdonaba a los hombres dueños del dinero de este país 600,000 millones de pesos anuales, documentado con informes de Hacienda, solo en cuestiones fiscales, aparte de otras cosas que les daba, 600,000, y estos economistas vivían de eso. Les daban concesiones, licencias, contratos de obra, lo que decía, exenciones fiscales, leyes a modo, subsidios, permisos, monopolios les construían o les entregaban, oligopolios disfrazados, les daban rescates. ¿Cuánto hemos pagado por lo de Fobaproa? Inicialmente, mira, estaba programado como en 30,000 millones de pesos, subió a 700,000 y terminamos en 1 billón de pesos de robo, de robo. Bancarrota, lo salvábamos de carreteras. Yo recuerdo el primer rescate que hubo con Miguel de la Madrid, después del gobierno de José López Portillo, que se llamaba Ficorca. Para las 20 principales familias empresarias las llamaban ellos, y entre ellas las mayores regiomontanas, las de Eugenio Garza Sada, ya lo habían asesinado, pero quedaban Eugenio Garza Lagüera y toda la familia. 12,500 millones de dólares les pagamos de nuestro bolsillo.
Había privatizaciones a partir de Miguel de la Madrid amañada, ¿sí? Y le sirvió esto ¿a quién? Solamente a una clase, a la dueña del dinero para insertar sus fortunas en las mayores del mundo. ¿A dónde se había visto eso? Solamente en un país de eso. Y se creó una clase política depredadora también millonaria. Así que solo ellos tenían acceso en los laberintos del poder a las grandes fortunas y nos fueron empobreciendo. Hay que ver sexenio por sexenio cómo se fue formando y creando este país. Todo era mentira. Todo lo que daban, lo que daban los políticos. Tenemos cárteles inmobiliarios, tenemos cárteles farmacéuticos. Es decir, este país se creó, además de la clase pudiente, la dueña del dinero, que se hizo de grandes fortunas. Algunas todavía vienen de 1890. Mira, ciertamente Miguel Alemán y Carlos Salinas de Gortari crearon nuevas oligarquías, pero vienen algunas. La de Coca-Cola viene de 1890. Hay que ver cómo se enriquecieron brutalmente. Cuando yo voy, mira, a clases, a algunas universidades, me dicen, no, la Coca-Cola no viene de 1890. Le digo, entren al Consejo de Administración. Eva Gonda de Garza Lagüera. Entonces se creó otro país de mentiras que no conocen, que no entienden, pero es al que este tipo de economistas están acostumbrados, que les daba todo. ¿Cuántos periodistas? Mira, hay que verlo, López Dóriga, Ciro, que yo lo he comentado, lo conozco desde 82, cuando lo sacaron de gobernación para llevarlo al PRI, al gobierno del Estado de México, con Alfredo del Mazo González, Loret de Mola, que lo conozco desde que inició. Yo he platicado, tenía una oficina en Reforma, y de mi oficina le hablaba por teléfono uno de mis reporteros, le pasaba la información, y ellos recibían dinero por esa información. Es decir, en este país creció formando mafias en todos lados, y esas mafias están hoy desesperadas. ¿Desesperadas por qué? Porque quieren regresar a todo lo viejo. No les importaba empobrecer este país. Nunca les importó nada. ¿Qué le iba a importar a Miguel Alemán, a Carlos Salinas de Gortari, a Miguel de la Madrid, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, a Calderón, a Peña? Es decir, robaron de lo lindo. Y yo he platicado, conozco casos de algunos gobernadores, de algunos que por ejemplo, en el sexenio de José López Portillo, se robaron $4,000 millones contaditos, y algunos mucho más, las familias presidenciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que añoran a ese país, lo añoran, lo quieren, lo necesitan, y están peleando. No importa que no comprendan el pasado, no importa que no entiendan que por eso en 2018 lo votamos, y no entienden que no fue nuestra primera rebelión en las urnas. La primera fue en el 88. Habíamos tenido otras, pero modernas en el 88. Por eso es el gran fraude. Luego el fraude para imponer a Calderón, y luego a Peña, que a través de tarjetas Monex, una creación de Televisa. No entienden este país, no lo van a entender, pero hay que ver los datos, como dice el maestro Sevilla, los datos duros. No tenemos por primera vez devaluación del peso. No tenemos una crisis sexenal. Tenemos una inflación, sí. No se puede resolver. Eso es complicadísimo. Tenemos una deuda que nos heredaron de 11 billones de pesos. ¿Cuánto es eso? No lo sé. Pero mira, cuando en el gobierno de Miguel de la Madrid decían que teníamos una deuda de 85,000 millones de dólares, y que eran impagables, cuando se va Peña teníamos 11 billones de pesos. Y enfrentar eso, pero no lo van a entender porque discuten ¿con qué? Con el estómago. Porque no discuten con los datos. Porque discuten ¿con qué? Con lo que les dio el régimen. Mira, ¿quién de nosotros no conoce a un periodista que tiene hijos en las mejores universidades de este país? Las pagan con su salario. No las pagan con su salario, las pagan con dinero que reciben de gobiernos estatales ahora, no del federal. ¿Cuánto dinero les entregó Felipe Calderón a esos periodistas y a los dueños de los medios? Es decir, este país se creó sobre mafias, y eso es lo que están defendiendo. ¿Vamos a cambiar? No, hasta que veamos los datos duros, los datos objetivos sobre cómo
ha avanzado este país. Es la primera vez que 5 millones ahora salen de la pobreza. ¿Lo van a entender? No, Toño, pero pues esa es la lucha de ellos y es la lucha de nosotros y es la lucha de millones de pobres por cambiar este país. Además, muchos de ellos en la estupidez no entienden que esto les conviene a ellos les conviene como empresarios, como ricachones, como las élites, el no tener que enfrentarse a la inseguridad, el tener un país obviamente más desarrollado, con mayores oportunidades. Los más inteligentes lo entienden de otra forma. No estoy aquí defendiendo a Carlos Slim, pero ese viejo lobo de mar que verdaderamente sabe cómo hacer dinero, de inmediato se dio cuenta de el potencial que iba a tener con la Cuarta Transformación, aunque el presidente López Obrador le exigiera pagar su impuesto. Dijo, bueno, voy a pagar mis impuestos, pero me voy a poder seguir enriqueciendo. Otros brutos, como el barbaján millonario de Carlos Salinas Pliego, bueno, pues nada más pierde, y como muchos otros.